Y los maridos, más bendición. Si supieran los maridos la bendición que es que esté la esposa allá, de veras, de veras. Cuando viene mi esposa trae nuevos menús. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque traen un filo, no. Pero bueno, vámonos pues a lo nuestro, Romanos capítulo 3, del versículo 24 al 26, por favor. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Continuamos con nuestra serie en la iglesia. Esta es la enseñanza número 5. Esta enseñanza se llama la justificación. Estamos en la serie la iglesia. Es la enseñanza número 5. Este tema se llama la justificación. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Y para los jóvenes que quieran ir, a partir del jueves es su congreso, jóvenes. A partir del jueves, viernes y sábado. Así es que Griselda, ahí te esperan. Y son gratuitos, no tienen ningún costo. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Cuando lo hayan encontrado me avisan, por favor. ¿Sí? Por favor, léalo conmigo en voz alta. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque sin tu presencia esta congregación no tiene vida. Tú eres el que hace que exista esta congregación. Y Señor, ahora pedimos por tu gracia y misericordia en Cristo Jesús, que por favor nos alumbres los ojos del entendimiento para que podamos comprender, todos los que estamos aquí y los que nos escuchan a través del internet, podamos comprender este mensaje que tienes de vida para tu iglesia y para los que quieran ser de tu iglesia. Gracias por Jesucristo y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los que no han asistido y por alguna razón no deseen comprar el CD, métanse a la página de Casa de Oración de la Piedad en Facebook y ahí van a escuchar las anteriores predicaciones a esta, porque estamos predicando de la iglesia, es decir, cómo brota la iglesia, cómo se origina la iglesia, cómo se sustenta la iglesia, el porqué de la iglesia. No sé si me explico, porque hay personas malintencionadas que la obra de la iglesia o la estructura de la iglesia o la iglesia en sí fue creada por un hombre, y por favor eso es para reírse. Ningún ser humano pudo crear, ni pudo inventar, ni puede levantar, ni puede sustentar la iglesia, solo Dios. Entonces los temas anteriores son claves para esto, porque aquí vamos a ver palabras que ya dimos una predicación. Por ejemplo, en el versículo 24, la redención, lo enseñé apenas el jueves. La propiciación que aparece en el 25, eso lo prediqué el domingo. Y hoy estamos hablando sobre la justificación. Escucha esta verdad. La justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley que Él dio a través de Moisés, la justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley dadas por Él mismo a Moisés, 613 exactamente, han quedado satisfechas en beneficio del pecador arrepentido y creyente por medio de la justicia de Cristo. Repito lo que dije antes, la justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley ordenadas por el Señor a través de Moisés, 613 para ser más exacto, han quedado satisfechas en beneficio del pecador arrepentido y creyente por medio de la justicia de Cristo. Escuche esto, tiene dos connotaciones justificación, tiene dos connotaciones justificación. Una es forense, legal y justa. ¿Me expliqué? Una es forense, es legal y justa. Y la otra, de evidencia. Dos connotaciones la justificación. No sé si me doy a entender por la definición que di hace un momento. Es
Escuche, ya que la justificación es una transacción o convenio, ya que la justificación es una transacción o convenio, en donde Dios pone al impío creyente en lugar de su Hijo totalmente santo. Repito, ya que la justificación es una transacción o convenio en donde Dios pone al impío creyente en lugar de su Hijo totalmente santo, y pone a su Hijo totalmente santo en el lugar del impío creyente. ¿Me di a entender? Esa es la justificación. La justificación es cuando su servidor vino a Cristo y a mí me dijeron, te tienes que arrepentir y creer. Si no te arrepientes y crees, Dios no te va a justificar. Cuando este que les está hablando hace más de 25 años en Los Ángeles, California, me predicaron del Evangelio, de las poquísimas iglesias que existen allá de sana doctrina, cuando me predicaron el Evangelio, a mí me dijeron, ¿tú has pecado? Pues claro. A ver, ¿quién no? Me dijeron, ¿quieres ser justo? Necesitas arrepentirte. Es decir, dale la espalda al pecado y ahora ama la justicia. Dale la espalda a la injusticia y ahora ama la rectitud. ¿Me dio a entender? Por eso es que es el único paso que cada ser humano tiene que dar. Por eso el ser humano que no renuncia al pecado no puede ser aceptado por Dios. ¿Me doy a entender? Pero vamos a ver hoy dos verdades que yo espero que el que ya es hijo de Dios, ahora sí de veras le obedezca a Dios. Porque vamos a ver dos verdades, que sin Jesús no existiría la justificación. Entonces, retomo lo que vengo diciendo. Dios imputa o atribuye la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente. Dios imputa o atribuye la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente. ¿Cuál es esta perfecta justicia de Cristo? Que Cristo, 33 años y medio, como ningún ser humano, obedeció al 100% a la ley. ¿Me di a entender? Ahí ya empiece a valorar al que lo justificó, o al que lo va a justificar si no ha usted creído. Se lo vuelvo a decir. ¿Cuál es la justicia perfecta de Cristo? 33 años y medio vivió en un cuerpo de carne en esta tierra y cumplió al 100% la ley. Pregunto, contésteme por favor, ¿Jesús pecó? Entonces cumplió al 100% los 633 mandamientos de la ley. ¿Cuántos dicen, wow? Le digo algo más. La ley no solamente era cumplir. Jesús cumplió al 100% el castigo que demandaba la ley por pecar. ¿Se lo digo más despacio? Eso nunca lo había usted oído, ¿verdad? Jesús cumplió al 100% el castigo que merecía un pecador de acuerdo a la ley. Por eso Él subió a la cruz y no pecó. Eso es doble, wow. ¿Lo va comprendiendo? Por lo que le dije anteriormente. ¿Qué le dije anteriormente? Dios imputa o atribuye la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente. Esto es para caer llorando, iglesia. Esto es para que usted ya deje su frialdad, se tire al piso y diga, gracias Cristo. ¿Me va captando? Y dejemos todos la vanidad, la frivolidad y nos entreguemos de todo corazón a servirle con nuestras vidas. Y apenas voy arrancando. Escucha esto. Y luego declara a la persona redimida. ¿Quién lo declara? Dios Padre. Luego declara a la persona redimida como plenamente justa. Hijos, esto sí está grueso. Esto sí está tremendo. Yo, un pecador, horrendo pecador, vine a los pies de mi Padre, le pedí perdón por todos los pecados que cometí, reconocí en Cristo que Él es mi propiciación, mi redentor, mi justificación, y en ese momento agarró todos mis pecados horribles, apestosos, Dios Padre, ¿y a dónde cree que los llevó? A los hombros de Cristo. Y la justicia perfecta de Cristo se la quitó Dios Padre, ¿y dónde cree que la puso? Sobre mis hombros. Y ahora soy justo delante de Él.
¿Cuántos cristianos hay aquí? Que digan, sí, soy cristiano. Eso hizo con usted también. Y eso lo debe quebrar esta noche. Y le debe quebrar todo orgullo, toda vanidad, toda altivez. Es decir, Señor, perdóname por estar aquí sin hacer nada. Cuando la piedad se muere, ¿cuántos se mueren aquí al día? ¿20, 30, 50? ¿Cuántos se mueren? En Ocotlán se mueren un promedio de 15 diarios. Pero Ocotlán es más chico que La Piedad. Todos esos, si nunca se arrepintieron, si nunca creyeron en el Evangelio, ¿a dónde cree que se fueron ya? Al infierno. Al infierno. Porque es en vida la fe. Nadie puede orar al Padre para que saque a alguien del infierno y lo meta al cielo. Eso es un rollo de hombres. Entonces ya es necesario, iglesia, que despertemos. Pero continúo con esta predicación. Escucha esto. Después de todo lo que le dije anteriormente, esto da a entender que todo varón o mujer creyentes en Cristo Jesús, esto da a entender que todo varón o mujer creyentes en Cristo Jesús podrán aparecer ante el tribunal de Dios como libres de culpa y hechos justos por imputárseles la justicia de Cristo. Repito una vez más lo que dije anteriormente. Esto da a entender que todo varón o mujer creyentes en Jesucristo podrán aparecer ante el tribunal de Dios como libres de culpa y hechos justos por imputárseles la justicia de Cristo. Si me acompaña rápidamente a Primera de Tesalonicenses 1:10 para darles Biblia y veamos ahí nosotros y los que nos escuchan en internet también que estoy diciendo la verdad. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? La gran tribulación. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, es decir, los que nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? ¿Cuántos justos hay aquí? Si no eres justo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Los justos, no solo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ya estamos con Él en los lugares celestiales. Eso está grueso. Ya estamos allá. Oiga, pero aquí está predicando, sí, pero ya está Arturo, ya. Dios Padre ya me ve allá, no aquí. ¿Me estoy dando a entender? El ojo de Dios es diferente a nuestra vista. Él ve diferente. Ok, pero ahora veamos doctrinalmente lo que es la justificación. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versos 15 al 19, por favor. Vamos a ver doctrinalmente la justificación. Para que así los que nos escuchan aquí en la iglesia y en el internet tengan bases bíblicas donde fundamentar su fe. Romanos 5, 15, ¿ya lo encontró? Por favor, léalo conmigo en voz alta. Dice, pues el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué cosa? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa, fíjese bien, ¿a causa de qué? De un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué dice el 17? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué dice el 18? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres que
la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí la palabra don del griego carisma significa dádiva, gracia, gratuito. Del griego carisma, esta palabra don, en nuestro idioma quiere decir dádiva, gracia, gratuito. La palabra transgresión del griego paraptoma, aquí estoy en Romanos 5:15, la palabra transgresión del griego paraptoma, acento en la segunda A, quiere decir pecado, quiere decir apartarse de la norma. Repito, transgresión paraptoma significa pecado, pero también apartarse de la norma. Pero también quiere decir ir a donde no se debe ir. Ir a donde no se debe ir. También significa quebrantar. Quebrantar significa traspasar. Traspasar. ¿Qué dice ahí el verso 15 de Romanos 5? Pero el don, la dádiva, el regalo, la gracia, no fue como que la transgresión, es decir, el pecado. Escuche esto. La provisión que se efectuó en la cruz del Calvario por Jesucristo hizo más que simplemente proveer el camino para que la humanidad caída fuera restaurada al estado de inocencia original de Adán. Repito, la provisión que se efectuó en la cruz del Calvario por Jesucristo hizo más que simplemente proveer el camino para que la humanidad caída fuera restaurada al estado de inocencia original de Adán. Escuche, Cristo no solamente revocó la maldición de la muerte, Cristo no solamente revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando de todo pecado, sino que proveyó el camino para que varones y mujeres redimidos participen de la justicia y gloria plenas de Dios. Ese es el contraste entre el don y la transgresión. Ese es el contraste. ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Hablando unilateralmente, o más bien la consecuencia de la transgresión de Adán, hablando unilateralmente, ¿cuál fue la consecuencia? Condenó a todos. Así, para acabar pronto. Condenó a todos. Pero ahí le voy para que se ponga un poquito frío. Si Adán no hubiera pecado, pero si usted o yo hubiéramos cometido un pecado, ahí le voy, con ese pecado suyo o mío, maldecíamos a toda la humanidad. ¿Me voy a entender? Condenábamos a toda la humanidad. Eso es para estar seriamente tratando el asunto del pecado. No sé si me expliqué. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Así como ningún pecador va al cielo, está duro, pero así es. Así como ningún pecador va al cielo, todo justificado va al cielo. No sé si me estoy explicando. Porque Dios es justo, Dios es tajante. Adán metió la pata, pero ¿y si hubiéramos sido usted o yo? Por un solo pecado, caía la condenación sobre La Piedad, sobre Michoacán, sobre México, sobre todo el planeta y sobre todas las generaciones, porque Dios aborrece el pecado. ¿Me está comprendiendo? Porque aquí le echamos la culpa a Adán, pero ¿y qué tal si hubiéramos sido usted o yo? Pero le digo algo más, Cristo no solo vino por el pecado de Adán original, Cristo vino por todos los pecados de todos, incluidos cada uno de nosotros, aún John y Dominic. ¿Me expliqué? Por todos los pecados de todos. ¿A poco Belén tiene pecado? Claro. No se ha manifestado, es otra cosa. Pero todos traemos pecado, que llegará a su etapa. Si no nace de nuevo esta niña, se manifestará el pecado. ¿Me expliqué? Yo tengo adolescentes en la iglesia que no nacen de nuevo y hoy andan pecando. Y papi o mamá me dice, pero si cuando era niña, cuando era niño era bien sometido. Sí, no sea ingenuo, papá, no sea ingenuo, mamá. Por eso yo les he dicho un montón de veces a los padres en Ocotlán, les he dicho con todo respeto, papá, tu hijo, tu hija tiene 1 año, tiene 2 años, ya le estás predicando el evangelio. Ay, está chiquita. Cuando tenga 11 años no te la vas a acabar.
Y entonces le vas a querer predicar, no te va a oír. Yo sé lo que te estoy diciendo. Predícale el evangelio desde que está en el vientre de tu esposa. Chance y nace de nuevo ahí. No, en serio. En serio. A mis dos preciosas hijas, a Adi y a mí, les empecé a predicar el evangelio cuando estaban en el estómago de su mami. Y hoy son excelentes cristianas. No que no fallen, pero son excelentes cristianas. ¿Y de dónde digo que son excelentes cristianas? Porque son excelentes hijas. Si por ahí se ve el fruto, en el sometimiento de los papás. ¿Me di a entender? ¿Usted tiene hijos? ¿Qué edad tiene? ¿Ya le está predicando el evangelio? Si no, yo sé lo que le estoy diciendo. Aprovecho esto de aquí del pecado de Adán. Entonces le decía, el pecado de Adán, por devastador que haya sido, solo tuvo un efecto en una sola línea, trajo muerte a todos. Escucha esta verdad. Pero el acto redentor de Cristo tiene facetas o caras o lados que no pueden medirse. Porque Cristo no solo restaura al ser humano a una vida espiritual, sino que le imparte la misma vida de Dios. Wow. Imagínese si Cristo solo nos libera de la culpa del pecado. Seguiríamos pecando. ¿Me estoy explicando? Si Cristo solo da su vida en la cruz para que le perdone los pecados a Jorge, Jorge sigue pecando. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, ¿para qué saco a Jorge del bote? Se va a seguir manchando en su pecado. ¿O para qué saco a Arturo de la cárcel? Va a seguir pecando. ¿Qué hizo Cristo? No solo me libró de mis culpas, entró el Espíritu Santo en mí. De eso trata la justificación, la segunda parte. Porque hay iglesias que predican de gracia, pero sin evidencia. Eso no es gracia, eso es una desgracia. ¿Me da a entender? Es una desgracia. Vamos a hacer esta oración. Conozco a los palabreros que salen en tele, en internet. Vamos a hacer esta oración, todos por favor. Y hay como 20,000 ahí. Repite conmigo. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya son cristianos. Y su nieve lo quiere de chocolate o de vainilla. ¿No? Eso es predicar gracia sin evidencia. Y esa es una desgracia. ¿Sí? Porque tienen engañados a 20, 40,000 gentes ahí. No van al cielo. Alguien dirá, ¿y tú eres Dios? No, pero conozco lo que dice la Biblia. Y ahorita lo vamos a ver. Por eso estoy muy rápido, porque tengo mucho que decirle esta noche. Entonces, el acto redentor de Cristo tiene facetas, caras, lados, que no pueden medirse. Porque Cristo no solo restaura al ser humano a una vida espiritual, sino que le imparte la misma vida de Dios. Continuando con Romanos 5, pero en el verso 16, ¿qué dice? Y con el don, con la dádiva, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, ya se lo expliqué, de un solo pecado, el de Adán, para condenación a todos los incrédulos, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, dice la Biblia, para justificación. Escuche, el juicio de Dios sobre Adán y sobre los que aún no creen, y yo espero que algún día crean, vino a causa de un solo pecado. Estoy parafraseando el verso 16. Pero el don vino a causa no solamente de ese pecado, sino por muchas transgresiones. Escuche bien, y su beneficio no es solamente la restauración, sino la justificación. Repito, en la justificación hay dos connotaciones. Una declaración forense legal y una evidencia de que somos justos. Son dos connotaciones. Le doy la primera, justificación, del griego dikaioma, con K. Justificación, del griego dikaioma, con K. Ahí le va la sentencia legal. Significa una sentencia de absolución. Una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve a los hombres de su culpa. Repito, una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve a los hombres de su culpa, bajo las condiciones de su gracia en Cristo. Absuelve a los hombres de su culpa bajo las condiciones de su gracia en Cristo. Aquí yo le pido más atención, por favor, a partir de aquí. Porque aquí usted va a recibir dos verdades que yo sé lo va a impactar.
yo sé, puede provocar en usted, si los recibe con buena fe y con buen afecto de parte del Señor, puede transformar su vida como nunca antes. Por favor, iglesia, yo le pido aquí un favor, una apertura más profunda, por favor, de su corazón, por lo que va usted a escuchar en este instante. La suprema razón de la muerte de Cristo, o la suprema razón por la cual Cristo tuvo que subir a la cruz, está, si va conmigo por favor, a Romanos capítulo 3, en el verso 26. Porque le di la primera definición de justificación, que es una declaración legal, una declaración forense. Ya está en Romanos 3:26. Aquí usted y yo nos vamos a enterar, y los del internet tal vez también se van a enterar por primera vez en su vida, cuál fue la suprema razón de la por qué Cristo Jesús tuvo que subir a la cruz. Ya está en Romanos 3:26. Léalo conmigo en voz alta. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué? Su justicia. ¿Qué es su justicia? Su rectitud. A fin de que Él, ¿quién es Él? Dios Padre, sea Él justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí le voy. Aquí la palabra justo que aparece en el verso 26, está hablando de Dios, ¿eh? La palabra justo del griego dikaios, con K, justo del griego dikaios, significa rectitud. Rectitud o condición de ser recto. O condición de ser recto. Escuche, dicho de Dios, y aquí estamos hablando de Dios cuando dice justo, dicho de Dios designa el perfecto acuerdo, designa el perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos. El perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos. Pregunta número 1, ¿Dios es justo? ¿Sus actos son justos? Ahí está. ¿Me di a entender? Ahorita va a ver por qué le estoy diciendo todo eso. Miren, iglesia, y los que nos escuchan en internet, lo que Dios dice no lo va a cambiar porque es justo. ¿Me expliqué? Si Él ya dijo el impío, ¿quién es el impío? El irreverente a Dios, el irrespetuoso a Dios, el que no quiere nada con Dios. Si Él dijo el impío, si no se arrepiente, se va al infierno, se va al infierno. Dios, mucha gente cree que Dios al final va a decir, bueno, pues era bien borracho, pero pásale, éntrale. Ah, está abierta mi... No. Muchos adúlteros piensan que al final le va a decir Dios, bueno, me cae bien este adúltero, vente para acá, vente compadre, vente, pásale, bienvenido a mi casa. No, no, Dios no va a hacer eso. Hay predicadores mentirosos que dicen, es que si no deja pasar al adúltero, Dios va a llorar. O sea, solo falta que digan que Dios va a ocupar un psiquiatra. Imagínense cuántos se van a ir al infierno de los que ya murieron que no creyeron. Nada más, imagínense. Tendría que juntar a todos los psiquiatras de todo el mundo, de todas las generaciones. ¿Me expliqué? No, ni saben lo que están diciendo, están insultando al Señor. Escuchen lo que le voy a decir enseguida. ¿Por qué le estoy dando esta definición de justo? Escuche, el problema real con la justificación, el problema real con la justificación del hombre pecador, el problema real con la justificación del hombre pecador era y sigue siendo. El problema real con la justificación del hombre pecador era y sigue siendo que Dios por su carácter santo, que Dios por su carácter santo no podía y no puede aceptar a hombres pecadores. Repito, no podía. Estoy hablando antes de la crucifixión de Jesús. Y no puede aceptar a hombres pecadores sin contravenir u obrar en contra de su justicia. ¿Lo captó? Sin contravenir u obrar en contra de su justicia. Por tal razón, aquí me voy más despacio todavía. Por tal razón, en primer lugar y ante todo,
Cristo murió para que el mundo viera que ni la santidad ni la justicia de Dios han quedado anuladas. Así me quedé yo, como usted. Así me quedé. Yo me quedé en mi escritorio y dije, yo, como muchos, he predicado, Cristo murió por nuestros pecados. Mentira. Cristo murió en primer lugar y ante todo para que el mundo viera que ni la santidad ni la justicia de Dios han quedado anuladas. Razón, Dios tiene integridad perfecta y absoluta. Dios tiene integridad perfecta y absoluta. La cruz fue la vindicación definitiva de la justicia y rectitud de Dios. ¿No lo captó, ¿no? La cruz fue la vindicación definitiva de la justicia y rectitud de Dios. La cruz fue la vindicación definitiva de la justicia y rectitud de Dios. Así que por ese acto de gracia, Dios no viola ningún atributo de su naturaleza. Por ese acto de gracia, Dios no viola ningún atributo de su naturaleza, sino que trae gloria suprema para Él mismo. Por lo tanto, el Dios de santidad perfecta, es al mismo tiempo el justo y el que justifica en Cristo. El Dios de santidad perfecta es al mismo tiempo el justo y el que justifica en Cristo. Esto que le acabo de decir es para que pase usted meses meditándolo. Mi preciosa Gris se quedó. ¡Ay! Así me quedé yo. Yo me quedé no solo así, me quedé llorando, dándole gracias a mi Redentor. Si Jesús no muere, Dios no nos acepta a nadie. Cristo murió en primer lugar y ante todo para que el Padre no violentara su rectitud o su justicia. ¿Lo va captando? Después murió Cristo por el pecador, pero en primer lugar para que todo el que se arrepienta y cree en el Evangelio se acerque al Padre. ¿Se acuerda que Moisés dijo, Señor, déjame ver tu rostro en Éxodo? ¿Y qué le dijo el Padre? Si me ves te mueres, porque no estaba Cristo. Amados, esto debe traer de veras un cambio, pero un cambio de 360 grados en nuestra entrega incondicional a Él. Que nuestra vida sea de alabanza a Él. Primero al Padre y luego al Hijo. ¿Qué dice Romanos 5:18b? Romanos 5:18b. Ahí me podía quedar con la predicación. Pero todavía falta otra, que esté igual de impactante que esta. Igual o más fuerte. Ay, Señor, yo le doy gracias por todo esto que nos revela. ¿Usted le da gracias a Dios por todo lo que le está revelando? Romanos 5:18b, ¿ya lo encontró? Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, en este caso a los que crean, la justificación de vida. Escucha esta verdad, solo Cristo pudo satisfacer las demandas del Padre. Solo Cristo pudo satisfacer, las demandas del Padre, porque aquí está diciendo en el 18b, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres creyentes la justificación de vida. ¿Qué quiere decir que solo Cristo pudo satisfacer las demandas del Padre? Quiere decir obediencia perfecta. ¿Qué quiere decir que Cristo pudo satisfacer las demandas del Padre? Obediencia perfecta.
y justicia impecable e irreprochable. Eso está grueso. Obediencia perfecta y justicia impecable e irreprochable. Ja. Yo he cometido unas imprudencias que después de esto dije, Señor, ¿dónde tenía la cabeza? ¿Dónde tenía el corazón cuando cometí esos? Hoy me duele todo lo que he cometido después de saber esto. Porque mi Salvador fue impecable en su testimonio. Irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Nadie le puede decir a Jesús, tuviste un amante allá, aquí dijiste una falsa doctrina, te clavaste los diezmos de aquella iglesia. Nadie. ¿Me doy a entender? Nadie. Entonces, para que los falsos predicadores caigan llorando y se arrepientan y se conviertan al evangelio verdadero. Esto que le estoy predicando ahorita. Espero que nos escuchen en el internet. Ahora déjeme decirle otra verdad acerca de la justificación. Ay, está más gruesa todavía. Déjeme decirle otra verdad acerca de la justificación, que es la definición número 2. Si nuestro Señor Jesucristo no resucita, nuestra justificación, diga mi justificación. Si nuestro Señor Jesucristo no resucita, nuestra justificación hubiera sido para siempre imposible. Hubiera sido para siempre imposible. ¿Le explico? ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, verso 26? ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, verso 26? Hebreos capítulo 9, versículo 26. ¿Ya lo tiene? Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer o sufrir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿puede leer en voz alta lo que sigue? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es esto de que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de mismo? Quiere decir ni más ni menos que Cristo Jesús, después que fue crucificado y resucitado, subió al cielo. Y presentó tu ofrenda y la mía, que se llama propiciación, y le dijo al Padre, Señor, ¿te agradó? Y el Padre dijo sí, y bajó a la tierra. Si Jesucristo no resucita, jamás tú y yo hubiéramos sido justos. Hay una narración en el capítulo 22 de San Juan, donde venía Juan Carlos y yo caminando con José. Y de repente aparece un forastero y empieza a hablar. Y ahí venía Juan Carlos, no, y el Señor no sabemos si resucitó, no, sí, ni decía José, creo que no resucitó. Y era el que venía ahí. Ahí está, léalo si quiere. Y entonces cuando les muestra los agujeros, ¿qué les dice? No me toquen, porque no he sido glorificado. ¿Me expliqué? Si Cristo no resucita, su fe y la mía, bye. ¿Lo quiere ver en la Biblia? ¿Sí? Primera de Corintios 15, verso 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 17. Cuando lo haya encontrado me dice algo, por favor. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. ¿Lo podrá leer en voz alta conmigo? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir vano? Inútil, sin valor alguno. ¿Y qué significa inútil y sin valor alguno? ¿Qué significa? Que usted y yo estamos sin perdón de pecados, que usted y yo estamos sin regeneración espiritual y por consecuencia sin esperanza. ¿Qué quiere decir que si vana es nuestra fe? Quiere decir que sin perdón de pecados.
quiere decir sin regeneración espiritual y quiere decir sin esperanza. ¿Y cuántos podemos decir eso no es cierto? Porque yo sí he sido perdonado, porque yo sí he sido regenerado. Ahorita vamos a ver evidencias. Las evidencias dicen de cada uno de nosotros y los que nos oyen en internet si realmente somos cristianos o nacidos de nuevo. Porque la regeneración vino porque Cristo resucitó. Si no, nadie es regenerado. ¿Me expliqué? Por eso le dije, justificación tiene dos connotaciones o dos definiciones. Una es la legal, una es la forense, la otra es la de evidencia. Por eso dije hace un momento, hay iglesias o hay congregaciones que predican gracia, pero no tienen evidencia. Entonces no es gracia, es desgracia. Le comento más. Dice ahí Romanos capítulo 4, sobre lo mismo de la resurrección de Jesús. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, verso 25, cuando lo tenga me dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Nuestras transgresiones, eso es de redención, se lo enseñé hace poco. ¿Y qué dice después? Y resucitado para nuestra justificación. Resucitado, del griego egeiro, con G de gato, resucitado del griego egeiro, con G de gato, quiere decir despertar, quiere decir levantar. Despertar, levantar. Y luego, ¿qué dice ahí? Justificación, para nuestra justificación. La palabra justificación del griego dikaiosis, significa el acto de pronunciar justo. Significa el acto de pronunciar justo. Escucha esta verdad. La resurrección de Cristo proveyó nuestra justificación ante Dios. La resurrección de Cristo proveyó nuestra justificación ante Dios. Yo conozco personas que me dicen, eso de que resucitó no es cierto, se hizo del muerto en la cruz. Y yo les he dicho, arrepiéntase, estás insultando al Padre y al Hijo. Me lo dicen obviamente religiosos. Yo les digo, usted no sabe ni lo que está diciendo. Sí, y con todo respeto para los que están en la iglesia y con todo respeto para los que me ven en internet. Si usted solo cree en la muerte de Jesús, usted no es cristiano. Se lo estoy diciendo con todo respeto, porque le estoy diciendo una verdad. No lo quiero ofender, pero le estoy diciendo una verdad. Si usted solo cree en la muerte de Jesús, usted todavía no es cristiano. Igual los del internet, si ellos solo creen en la muerte de Cristo, todavía no son cristianos. Porque cristiano es cuando crees en la resurrección de Cristo. ¿Me expliqué? Cristiano es cuando crees en la resurrección de Jesucristo. Escuche, la justificación tiene su evidencia. La justificación tiene su evidencia. Se llama nueva conducta y carácter. La justificación tiene su evidencia. Se llama nueva conducta y carácter, que se obtiene en unión con el Cristo vivo. Repito lo que dije hace un momento, la justificación tiene su evidencia, se llama nueva conducta y carácter, que se obtiene en unión con el Cristo vivo. ¿Dónde dice eso? Preguntará algún profeta falso. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Algún apóstol que compró su cartón allá por Nicaragua. Romanos capítulo 6, versículo 4. Sí sabía, ¿no? Que en Centroamérica venden los cartones de apóstoles, ¿no? Digo, por si alguien quiere uno, allá. Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Tú, Joseito, no quieres uno? ¿No? Bueno. Romanos capítulo 6, versículo 4. Cuando lo tenga me dice, por favor. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. La palabra nueva del griego kairos
La palabra nueva del griego kairos significa novedad de cualidad. Nueva del griego kairos, novedad de cualidad o novedad en la manera de ser de una persona. Repito, nueva del griego kairos, novedad de cualidad o novedad de manera de ser de una persona. Escuche, este versículo 6 es muy complicado de entender plenamente. Este verso 6 es muy complicado de interpretarlo plenamente o entenderlo plenamente, más bien. Escuche esto, pero la realidad fundamental y obvia para cada creyente es que morimos con Cristo, a fin de que podamos tener vida a través de Él y vivir como Él. ¿Lo captó? Este versículo 6 está medio complicado para comprenderlo plenamente. Pero la realidad fundamental para el creyente, la realidad fundamental para el que quiera ser creyente y obvia, es que morimos con Cristo a fin de que podamos tener vida a través de Él y vivir como Él. ¿Qué dice Romanos 5:17? ¿Qué dice Romanos 5:17? Pues si por la transgresión de uno solo, ¿qué dice? Reinó. ¿Qué reinó? Es gobernar, mandar, la muerte. ¿Qué dice después? Muchos más, ¿qué dice? Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Esa palabra reinarán en vida quiere decir tener poder sobre el pecado. Reinarán en vida quiere decir tener poder sobre el pecado. O que el pecado ha dejado de dominarnos. ¿Me expliqué? Le dije, justificación tiene dos definiciones, le estoy dando las dos. Donde la palabra justificación significa evidencia. Si usted o yo no tenemos evidencia de nacimiento nuevo, no somos creyentes. Igual los del internet, con todo respeto. No somos. No somos. Nos engañamos nosotros, pero no somos. ¿Y cómo sabemos si tenemos la resurrección o somos justos? ¿Cómo? Cada uno tiene que ser bien sincero, sincera. ¿Cómo eras antes de venir a Cristo? ¿Cómo eres hoy? ¿Me expliqué? Cristo dijo en San Mateo 5, no recuerdo el verso, pero él dijo, si tu justicia, le dijo a los cristianos de la época de Cristo, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas al cielo. Y eso lo dijo él en el Sermón del Monte. ¿Por qué mayor que los fariseos? Porque ellos decían, pero no hacían. ¿Me explico? Yo puedo venir y predicarles este mensaje y no vivirlo. Puedo, entrecomillado, pues. No cualquiera te predica esto. ¿Por qué? Porque se está apuntando él solo. Se está apuñaleando el mismo predicador. ¿Me expliqué? Y en segundo lugar, porque sin nacimiento nuevo, ¿de dónde tienes todo esto? O por lo menos la certeza de lo que te estoy predicando. ¿De dónde? No lo tienes. Pero bueno, dejemos en paz a esa gente. Escuche, según Romanos 5:19b, según Romanos capítulo 5, verso 19, la parte B, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Repito, Romanos 5:19, la parte B, así también por la obediencia de uno, sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo, los muchos, ¿quiénes son los muchos? Los que crean, los que vayan a creer, los que ya creyeron. Dice, serán constituidos, ¿qué es constituidos? Hechos justos. Escucha esta verdad. Justificación y santificación nunca pueden separarse. Repito, justificación y santificación nunca pueden separarse. Punto y seguido. La razón, Dios no justifica al que Él no santifica. Va de nuez. Justificación y santificación nunca pueden separarse. Punto y seguido. La razón, Dios no justifica al que Él
no santifica. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, verso 13? Romanos capítulo 2, verso 13. Cuando lo tenga me dice, por favor. Gracias. ¿Qué dice Romanos 2:13? Lo podrá leer conmigo en voz alta, iglesia, y también usted del internet, si tiene su Biblia, lo puede leer conmigo. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Escucha esta verdad. Dios no reconoce a oyentes. Dios no reconoce a oyentes o espectadores pasivos de su palabra. Está grueso, ¿eh? Dios no reconoce a oyentes o espectadores pasivos de su palabra. Con todo respeto, pero ¿cuánta gente viene a las congregaciones solo a oír o solo a ver? A mí me han dicho que aquí han venido líderes de otras iglesias de esta ciudad, nada más a ver. Yo digo, uy, Dios mío, se perdieron. Porque Dios les pudo haber dado una palabra y los pudo haber salvado. Porque con cualquier predicación se salva uno, solo es creer. La que salva es la palabra. Escucha esta verdad, la segunda parte de este verso. El hacedor de la ley es el que acude a Dios por fe. El hacedor de la ley es el que acude a Dios por fe y arrepentimiento. Y su vida obedece a Él. Repito, el hacedor de la ley es el que acude a Dios por fe y arrepentimiento, y su vida obedece a Él, es decir, a Dios. Escuche, la razón de esta verdad llamada justificación, es 2 puntos. La salvación tiene que llegar. Repito, la razón de esta verdad llamada justificación es 2 puntos. La salvación tiene que llegar hasta donde llegó la perdición. La salvación tiene que llegar hasta donde llegó la perdición para ser reversible la obra del pecado y así regresar al creyente a su condición original de inocencia. Repito, para hacer reversible la obra del pecado y así regresar al creyente a su condición original de inocencia. Pregunto, iglesia, con todo respeto, ¿no para eso vino Jesús? Así dice la Biblia. Jesús vino, ¿qué? A salvar lo que se había perdido. Si usted y yo de veras somos justos, pero ya en la segunda parte de justos, es decir, regenerados, esto nos debe estar trayendo gozo, agradecimiento al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y hay tantas cosas que decir de esto, pero como siempre el tiempo se me va. Pero veamos cuál es la condición para quienes quieren recibir la justificación. Porque a lo mejor en el internet ya tenemos ahí a muchos, yo quiero saber cómo. Bueno, ahí le voy. Esta es la condición para ser justos. Hechos capítulo 13, versículo 39. Hechos capítulo 13, versículo 39. Hechos capítulo 13, versículo 39. ¿Ya lo encontró? Me le adelanto porque el tiempo ya nos ganó. Dice Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser, ¿qué? Justificados. ¿Qué dice enseguida su Biblia? En Él, se llama Jesucristo. Es justificado todo aquel que cree. ¿Quién es justificado? Todo aquel que cree. Del griego pisteuo. Cree, del griego pisteuo, que quiere decir ser persuadido de.
ser persuadido de, coma, y por ello fiarse de. Ser persuadido de, coma, y por ello fiarse de, coma, apoyarse en. Repito, ser persuadido de, coma, y por ello fiarse de, coma, apoyarse en. Y aquí le tengo que explicar. Usted y yo no somos salvos porque creemos. ¿Cómo? Dice Gris. ¿Cómo que no? No. Usted y yo somos salvos por el objeto de nuestra fe. Se llama Jesucristo. ¿Me di a entender? Usted y yo no somos salvos. Igual los del internet no se van a salvar por creer, sino por el objeto de su fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Porque muchas personas están engañadas. No, dice, todas las religiones llevan a Dios. Ninguna. Ni esta que se llama cristiana te lleva al cielo. Solo Jesucristo. Para que así nadie se pelee. Porque hay pastores que por ignorar dicen, esta es la religión verdadera. No hay religión verdadera. Se llama Jesucristo. Se acabó. Y si gusta, lo vemos más, de una manera más densa todavía, en Romanos capítulo 3, en el versículo 28 y versículo 30. Romanos capítulo 3, versículo 28 y versículo 30. Dice Romanos 3, 28, concluimos, dice el apóstol Pablo, pues, que el hombre, el varón o la mujer creyente es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 30, porque Dios, ¿qué dice Pablo? Es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De los judíos y de usted y de yo? ¿O de mí? Perdón. ¿Verdad? Porque ante los ojos de Dios solo hay dos razas, bueno, dos pueblos, judíos y gentiles, nada más. Ahí no hay mexicanos, ni chinos, no, ahí no hay razas. Ante los ojos de Dios solo hay dos pueblos, judíos y gentiles. De eso está hablando Pablo. Le doy más Biblia, Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Cuando lo haya encontrado, dígame de favor. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo, dice el apóstol, que el ser humano o varón o mujer creyentes no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser, ¿qué? Salud. Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice su Biblia? Nadie será justificado. Bueno, vámonos a Gálatas 3:24 y luego le explico esto. Gálatas 3:24, yo creo que ya lo encontró, ¿verdad? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido, ¿qué? Nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Le explico, hay personas que creen que por asistir a una congregación, como se llame, de la religión que sea, no, si yo aquí tengo 40 años, ya soy salvo. No, esas son las obras de la ley, no sé si me explico. Otros dicen, no, es que yo compré todas esas sillas que dicen Coca-Cola, yo las compré. Y trae de Pepsi-Cola si quieres, o de Bicola, o de Peñafiel, lo que tú quieras. No, no te vas a salvar. ¿Me expliqué? No te vas a salvar. Si así fuera, no hombre, mi mujer y yo le dábamos, ahora sí que vuelo a la hilacha. Pues gracias a Dios hemos ayudado a un montón de gente de muchas maneras. No sé si me explico. Hemos viajado por todo el país, Dios por su misericordia nos ha llevado a muchos lugares, hemos dado todo tipo de ayudas, en dinero, en cuestión de abogados, ya no se diga predicando el evangelio, Dios nos usa en la sanidad, no sé, ya fuéramos súper salvados, pero así no es la cosa, no es por obras. ¿Le explico? El salvo, o el justo, lo que dice que es justo, lo dice en sus obras, pero primero es justo por creer en Cristo. ¿Me expliqué? Porque hay gente que va a decir, no, si Santiago dice otra cosa, es lo mismo, nada más dicho de otra forma. Escuche, la justificación se obtiene al creer en la resurrección de Cristo.
La justificación se obtiene al creer en la resurrección de Jesucristo. Le pongo un ejemplo bíblico. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Cuando lo haya encontrado me dice, por favor. Hebreos 11, 17, ¿ya lo tiene? Ahí está en la Biblia, Hebreos, por si alguien dice Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue ¿qué? Probado, ofreció Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. 18. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Escuche, Abraham creyó en la resurrección. ¿Me explico? Abraham creyó en la resurrección. ¿Cuándo? Cuando en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 13, Dios le dice, dame a tu hijo, échame al Benedict, órale, le vas a cortar la cabeza y lo vas a quemar todo, Juan Carlos, órale. ¿Y qué dijo Juan Carlos? Adelante, Señor. ¿Le explico algo de Abraham? Cuando Dios le pidió a Isaac, Isaac ya tenía 17 años. Más o menos Abraham ya tenía 118 años, 118 años. Sarita ya tenía 108 años. Pregunto, si mataban, porque era en holocausto, si no, léalo, ahí está en Génesis 22, por favor. Si mataban a Isaac, pregunto, ¿todavía le corría sangre por las venas a Abraham? ¿Sí? Pregúntenle a un viejito de 80 años, a ver si todavía la hacen. Ya no, ya ni se acuerda. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, y esta Saraí más o menos como de 70 años dijo, deleite. Sepa la bola desde cuando Abraham ya ni le decía buenos días, menos la tocaba, ¿me expliqué? A eso me estoy refiriendo. Abraham ya no tenía fuerzas. Pero escúcheme bien, pero Abraham creyó en la promesa que Dios le dijo, que por medio de Isaac iba a heredar descendencia. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Vámonos al monte Moriah. Dice que preparó unos burritos, cargó leñita y órale. Es más, hay un versículo, déjeme ver si lo anoté, si lo quiere usted anotar, es Génesis 22:5. Génesis 22:5. Abraham le dice a sus criados, espérennos aquí, porque yo y el muchacho vamos a ir a adorar a Dios y volveremos a ustedes. A ver, ¿de dónde se atrevió a decir Abraham, muchachos, espérennos aquí, yo y mi hijo vamos a ir allá al holocausto y vamos a adorar a Dios y yo y mi hijo vamos a volver a ustedes? A ver, ¿de dónde? Porque Abraham tenía fe. ¿Fe en qué? En la resurrección. Abraham dijo, le voy a mochar la cabeza a mi hijo, lo voy a quemar, pero Dios me lo va a levantar. Wow. ¿Por qué crees que dice Génesis 15:6? Génesis 15:6, y Abraham le creyó a Jehová, y eso Jehová se lo contó por justicia. Ahora sí lo agarró. Por eso Abraham se salvó, y allá lo vamos a ver. Y allá le pregunta más detalles. ¿Te temblaron las manitas, hermano? Allá le pregunta. Cuando nos lo encontremos, ¿me di a entender? Y aquí tengo muchas más notas, pero yo creo que con ese comentario tenemos para rato. Termino con Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Ya está ahí en su Biblia? Por favor, léalo conmigo en voz alta. Dice Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados por $1,000.
En mi Biblia dice $1000, perdón. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Después le voy a predicar de esto. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Termino. Justificado significa ya no hay más condenación. Justificados significa ya no hay más condenación. Únicamente por creer en la resurrección de Cristo. Justificados significa o quiere decir o indica ya no hay condenación. Únicamente por creer en la resurrección de Cristo y a través de nuestras evidencias. Y a través de nuestras evidencias, solo anótelo como una referencia, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. ¿Creyó lo que le prediqué hoy? Si ese amén es verdadero y usted todavía no era justo, hoy usted nació de nuevo. ¿Lo oyó? Oremos. Padre bendito, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. ¿Qué podemos decir, Señor, ante estas verdades? ¿Qué podemos expresar, Jesús, delante de ti ante estas dos verdades que hoy nos revelaste? Que tú tuviste que morir en primer lugar y ante todo para vindicar la integridad absoluta de nuestro Dios. Porque nuestro Dios, por su integridad absoluta, no va a quebrantar su justicia. Muchísimas gracias, Señor. Desde lo más profundo de mi ser yo te doy muchas gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque tú moriste en la cruz primeramente y sobre todo para que yo tuviera la oportunidad de acercarme a mi Creador, a mi Padre y decirle perdóname, porque ni eso podía hacer. Y segundo, si tú no resucitas, jamás yo hubiese sido justificado. Porque es en tu resurrección, por la fe en tu resurrección, donde damos la evidencia de haber nacido de nuevo. Porque los que creemos en tu resurrección, nos das la vida, nos das el poder, nos das la habilidad, nos das la fuerza para testificar a este mundo de que en verdad somos hijos de Dios. Y Padre, gracias, porque la iglesia brotó de tu corazón. La iglesia brotó de tu corazón. Y tú le has dado toda la estructura, toda la sustancia, todas las normas. Y hoy nos las estás revelando para que todo aquel que crea, de verdad te crea a ti, oh Dios Todopoderoso. Por esa fe en lo que nos estás predicando en esta congregación en particular, y yo espero que se prediquen en otras, pero en otros tiempos se han predicado, Señor, por la fe a esta bendita enseñanza, que es tu palabra, cada varón, cada mujer, cada niño, cada adolescente, cada anciano, cada esposo, esposa, todo varón de esta tierra, de este país, se salve. Muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de oír tu palabra, de conocer tu palabra y de ser edificados por tu palabra. A ti damos toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Le podrá dar un fuerte aplauso al que nos dio todo? Ok, amados hermanos y hermanas, nos vemos aquí, si Dios lo permite, el domingo. Que descanse, Dios le bendiga.